Aquí comienza Conciencia y Tecnología, el Ágora para la Educación. Un espacio para el arte, el saber y el conocimiento. Bienvenidos. Muy buenos días a toda nuestra audiencia de Conciencia y Tecnología, el Ágora para la Educación. Hoy, 11 de abril del 2025, en una mañana fría y lluviosa, estoy acompañada con mi compañero de lucha, Carlos Augusto Rodríguez Martínez. Muy buenos días a toda nuestra audiencia. En realidad yo no sé dónde está lloviendo porque yo me vine por toda la séptima de esta maravillosa ciudad a 2.600 metros sobre el nivel del mar. Y estaba muy rica la mañana. Una mañana simpática, una mañana tranquila, con menos lluvia que los días anteriores, porque los días previos hemos tenido de verdad unos aguaceros simpaticísimos en Bogotá, que nos han permitido hacer de todo, pero también nos han permitido lavarnos en la mitad de las calles. Ya vendrá. El día es largo. Bueno. Siempre los malos deseos. Les cuento a mis queridos oyentes que hoy vamos a hablar de innovación, desarrollo educativo y tecnológico en la Universidad Pedagógica Nacional. El Centro de Innovación y Desarrollo Educativo y Tecnológico CINDET es un escenario de apropiación y transferencia de conocimiento y tecnología que articula actividades de docencia, investigación y proyección social como resultado de actividades de desarrollo tecnológico e innovación en el sector educativo. Sobre este importante escenario de nuestra casa, de la Universidad Pedagógica Nacional, hablaremos en esta emisión con un invitado muy especial, pero pues quisiera también preguntarle a nuestro compañero de lucha radiofónica, Carlos Augusto, porque sé que tú participas en uno de estos escenarios de difusión de conocimiento, desarrollo educativo y tecnológico que promueve el CINDET, que nos cuentes cómo es el escenario, específicamente en la actividad que tú realizas o en este material que tú produces con compañía de otras personas. ¿Cómo ves evidenciado pues esos propósitos misionales del CINDET? Mira, ahí hay una cantidad de cosas interesantes porque justamente hace unos años, a raíz de algo que ya parece pertenecer a la memoria colectiva y casi añeja de nosotros, la pandemia, el CINDET va a empezar a jugar un papel un poco más importante y relevante dentro de la universidad. Es decir, cuando nos toca quedarnos un poco ajenos al espacio directo con los estudiantes, Carlos López, que en ese momento estaba dirigiendo el CINDET, me invitó para que participáramos junto con Carlos Merchán y con otros profesores a organizar algunos pequeños programas de divulgación inicialmente sobre técnica y tecnología, la historia de la técnica, la historia de los artefactos, los mitos asociados en el mundo griego, por ejemplo, a la eclosión de la técnica, Hefesto, todo este mundo tan absolutamente extraordinario que aparece desde la mitología también. Y eso nos llevó a organizar una serie de programas. Hicimos unos programas inicialmente como de 4 capítulos, después volvimos a hacer otro con un mayor nivel, digamos, de ampliación temática y tal, que fue una cosa muy simpática. Y hace unos 2 o 3 años, hablando con Carlos, decidimos hacer un proyecto nuevo que se llama Memoria y Olvido. Memoria y Olvido es un planteamiento un poco originado en una cosa que se hizo hace muchos años con otros colegas, a propósito de reconstruir un poco la memoria del país, de los intelectuales del país y de la gente que ha trabajado en Colombia, pero que lentamente ha sido académicamente olvidada. Y eso quiere decir que planeamos para cada semestre hacer 4 programas que estaban asociados a las clases, uno dedicado a Miguel Triana, otro dedicado a Jorge Isaacs, otro dedicado al maestro Rafael Gutiérrez Girardot, uno dedicado a una persona de la casa que poco conocemos, entre otras cosas, que es Virginia Gutiérrez Cancino, después Virginia Gutiérrez de Pineda. Ella estudió bachillerato aquí en el Colegio
arranque, y después estudió en la Normal Superior y en el Etnológico Nacional y se convirtió en una de las primeras antropólogas del país. Y a mí siempre me sorprende, bueno, desde que hicimos ese programa, me sorprende lo poco que sabemos de Virginia, aunque sea de la casa. Es decir, nosotros no tenemos un mural sobre Virginia, no leemos La familia en Colombia, que es un trabajo magnífico de antropología de la familia en Colombia. Y lo que ha sido Memoria de Olvido es un poco tratar de utilizar y reconstruir, digamos, esos procesos y a través del SINDET ir divulgándolos y haciéndolos de divulgación. Tiene una ventaja extraordinaria, y es que hicimos los programas, los pusimos en la red, tuvimos un impacto inicial pues con la gente que estaba ahí, los estudiantes y tal, pero además han estado siendo visitados nuevamente. Es decir, como es material que está colgado en la nube, siempre puede haber otros sujetos que lo visiten y de vez en cuando aparece algún correo electrónico que dice, oiga, me interesó mucho lo que usted dijo aquí, tal y tal. Entonces eso, el SINDET tiene una condición de esa. Y también tiene otro nivel, y es el nivel digamos, de todos los niveles de conexión con toda la universidad. El SINDET es como un corazón de toda la universidad. Bien, pues eso es muy importante porque efectivamente también estoy de acuerdo contigo que la pandemia lo que hace es obligar casi a que se fortalezcan este tipo de espacios, justamente porque son espacios que cualifican la virtualidad y se convierten en una herramienta para los profesores que en ese momento pues no teníamos otra posibilidad de llevar a cabo nuestro trabajo, pero también de visibilizar esas acciones, esos otros personajes, pero también las investigaciones que se hacen en la universidad, pero no solo eso, sino que también funciona como un escenario para la formación de maestros justamente en el manejo de algunas herramientas que permitan la virtualidad, porque pues si nuestros oyentes no lo saben, también hay varios programas académicos de la universidad que funcionan de esa manera, posgrados, pregrados, y que pues finalmente el SINDET termina siendo esa mano que colabora y también pues aporta a la formación de maestros para poder desarrollar estos espacios, pero también en la cualificación de los escenarios virtuales. Y ahí hay una cosa muy importante, lo que tú acabas de decir, Carolina, y es que de alguna manera quedan materiales didácticos y materiales de apoyo que pueden ser utilizados indistintamente, no solamente en la sede de la 72, sino en todo el proceso educativo nacional. Es decir, esa conectividad con todo el país, el SINDET la permite y, digamos, nos pone en otro nivel, y eso es lo más interesante del asunto. Exactamente. Entonces, bueno, les comento también a nuestros oyentes que nos encontramos con el profesor Carlos Merchán. Él es profesor de planta de la Universidad Pedagógica Nacional, es director del Grupo de Investigación Episteme de la Universidad de la Casa, es coordinador nacional de la red Repetic y del SINDET en este momento. Adelanta estudios en doctorado interinstitucional en educación, es licenciado en docencia del diseño de la universidad, especialista en pedagogía para el desarrollo y el aprendizaje autónomo de la UNAD, magíster en tecnologías de la información aplicadas a la educación, y pues ha desarrollado distintos materiales impresos para la educación, y por supuesto pues su experticia hace que sea en este momento el director de este espacio que estamos visibilizando el día de hoy en nuestro programa. Buenos días, profesor Carlos Merchán, ¿cómo te encuentras? Muy buenos días, gracias por la invitación. Me encuentro muy bien y agradecido una vez más de estar aquí en la Pedagógica Radio, en este programa maravilloso que ustedes dirigen. Bueno, excelente, bienvenido a tu casa. Estábamos dialogando un poco con el profesor Carlos acerca como de esa experiencia que él ha tenido también haciendo parte de la creación, diseño y desarrollo de algunos materiales que se dan dentro del SINDET y que justamente permiten un poco la apropiación social del conocimiento, por llamarlo de alguna manera, a partir como de estas herramientas para la virtualización. Nos gustaría que nos contaras un poco sobre la historia del SINDET, cuándo se origina, por qué se origina y bueno, cómo se ha venido transformando, porque también hablábamos con el profesor Carlos que creemos que hubo una potencialización de este espacio, pues producto de la pandemia, porque nos
nos vimos obligados a utilizar un poco más la virtualidad, fortalecer nuestros conocimientos y usos de estos escenarios para poder ejercer nuestras labores, y el CINDET pues fue una mano importante que nos ayudó en esto. Entonces cuéntanos un poco cuál es esa historia de este espacio. Bueno, claro, muchas gracias por la pregunta. La historia es larga, es muy larga en términos del Centro de Innovación y Desarrollo Educativo y Tecnológico de la Universidad Pedagógica Nacional. Antes del centro existió el Instituto de Tecnologías Abiertas en Educación. El Instituto de Tecnologías, el ITAE, nace en 2004, hace 20 años, con la intención de ofrecer cualificación a los docentes y estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional en el manejo de plataformas digitales para la virtualidad. El instituto no nació como una instancia para la virtualización, sino nació como un escenario para la cualificación de los docentes, entendiendo que son los docentes los que tienen el saber, la posibilidad de hacer la transposición didáctica de su saber a estos ambientes digitales y experimentar en torno a la educación virtual. El ITAE nació con la ingeniera Ligia y con la directora de ese entonces, Claudia Rosso, y funcionó hasta el 2017. El instituto en todo ese tiempo, en esa trayectoria, ofreció formación de manera permanente, no solamente al interior de la universidad, sino también afuera de la universidad, en proyectos con el IMPEC, con el Ministerio de Educación, con las normales del país, y todas en la línea de consolidar el saber pedagógico en torno a los procesos de virtualización. El Centro de Innovación y Desarrollo Educativo y Tecnológico nace en la primera administración del profesor Adolfo Ateortúa. Él invita a los profesores de planta de la Universidad Pedagógica a presentar proyectos para hacer un gasto de un presupuesto muy importante que iba a recibir la Universidad Pedagógica. En ese escenario se presentan 3 grandes proyectos. Un primer proyecto que tiene que ver con hacer otro centro de investigación que fue descartado, un centro de investigación en tecnologías, pero para eso está el CIUP. Hacer un centro de virtualización. En ese momento fue descartado también el tema de la virtualización porque resultaba muy costoso, y los escenarios de virtualidad de educación a través de medios virtuales no está reglamentado por el Ministerio de Educación todavía, ni en educación básica ni en educación superior. Y el Centro de Innovación tal y como lo conseguimos en su momento. Este liderazgo lo hizo el profesor John Rojas, y el objetivo es trabajar en 3 grandes líneas: la innovación tecnológica y pedagógica de la universidad hacia afuera, fortalecer los desarrollos encontrados en trabajos de investigación, trabajos de grado en todos los niveles formativos de la universidad, la extensión y la divulgación. Entonces, en el 2017 se consolida a través de una resolución el centro, que nace no como un centro propiamente dicho, porque nace como una unidad de apoyo para diferentes procesos, dentro de ellos los escenarios de formación virtual, y nace adscrito a la Facultad de Ciencia y Tecnología. O sea, nosotros somos una especie de brazo de la facultad, porque no tenemos presupuestos ni tenemos digamos, una personería que nos permita gastar o ofertar servicios propiamente, ni certificarlos. Estamos en este momento adscritos a la universidad. Carlos, dentro de esa historia larga que tú mencionas de casi 20 años o de 20 años del proceso de cómo nace ese espacio y a hoy, la tecnología ha cambiado, o por lo menos la percepción que tenemos del cambio tecnológico ha sido enorme. Es decir, de un proceso de virtualización de hace 10 años a lo que hoy podríamos pensar en virtualización, o de un proceso de uso de la tecnología de hace 10, 15, 20 años a lo que hoy tenemos como acceso. ¿Cómo ha cambiado esa nueva tecnología, esos nuevos avances en la tecnología en el CINDET hoy? O sea, ¿cómo se recoge todo eso y cómo se repiensa ese problema? Yo insisto en que el Centro de Innovación no es un centro de virtualidad, ni para la virtualidad, ni es un centro de virtualización, y lo he manifestado durante este periodo. Yo soy el director desde el 27 de enero, entonces esto llevo prácticamente 2 meses, y he señalado que el centro no tiene ni la fuerza, ni la potencia, ni la capacidad instalada para hacer un centro de virtualización. Y en ese sentido seguimos cumpliendo con la misión con que nació el ITAE, que es la de acompañar, apoyar y fortalecer los procesos formativos de maestros en formación y maestros en ejercicio de la universidad. Los procesos han cambiado, en efecto, en el sentido en que nos hemos especializado, han aparecido más recursos, más posibilidades técnicas en términos de la tecnología para generar más
propuestas pedagógicas de carácter interactivo y con interactividad, un mayor número de recursos que posibilitan procesos de seguimiento de la evaluación, del aprendizaje, la generación de procesos de autoformación de manera autogestionable, por ejemplo, ahora con la incorporación de la inteligencia artificial a los sistemas, pero la plataforma sigue siendo la misma en el caso de la Universidad Pedagógica desde el 2006 y es la plataforma Moodle. Entonces nosotros arrancamos con la versión 2.2. En este momento estamos en la 4.1, aunque Moodle en su categoría más estable en este momento se encuentra en la 4.5, que incorpora ya inteligencia artificial. Entonces el manejo frente a la plataforma, el manejo técnico de la plataforma no ha cambiado. Se ha especializado en diferentes escenarios. Por ejemplo, en el 2002 lo único que uno hacía era crear el aula, colocar las fechas de apertura y cierre y dividir esto en grupos. Ahora tenemos la posibilidad de incorporar rúbricas, generar insignias, articular las actividades a las mismas competencias para que puedan ser autocalificables, avisarle a los estudiantes a través de una respuesta automática cuando está abierta la actividad, cuando se va a cerrar, cuando se cerró. Al profesor le sucede lo mismo, le envía información para decirles ya subieron el trabajo, quién subió el trabajo, cómo puede calificarlo. En el caso de la Universidad Pedagógica, además tenemos el plugin de Turnitin, que nos permite verificar que los trabajos que se han subido sean completamente originales, aunque tiene una dificultad porque no diferencia realmente el tema de la copia, porque hace análisis hacia la web y hacia los mismos trabajos, entonces le va a arrojar a uno un trabajo del mismo tema, le va a arrojar copia. O sea, si Carlos presenta un trabajo y Carolina presenta un trabajo, tiene que ser sobre el mismo tema, seguramente se citarán los mismos autores, habrán palabras que sean comunes y entonces suele decir que hay copia en un alto porcentaje. Eso no se ha filtrado muy bien. Pero la plataforma sigue siendo la misma, nos permite ahora incorporar videos que no se podía antes en términos de YouTube, alojarlos directamente, alojar recursos como los de Genial y Canvas, Wiz, infografías de otras plataformas. O sea, ya la herramienta es mucho más potente en términos pedagógicos, pero el ejercicio técnico sigue siendo el mismo. Bien, pues me surgen muchas dudas respecto a lo que dices, porque pues claro, el imaginario de uno es que el SINDET, por supuesto, es un apoyo para la virtualización de algunos escenarios, también un poco por la experiencia que como maestra he tenido en el marco, sobre todo pues de lo que mencionábamos, que era la pandemia que nos vio obligados a enfrentar ese derrotero que era la virtualización, aunque no nos sintiéramos cómodos, aunque no tuviéramos mucha experticia ni mucho conocimiento en el manejo de estas plataformas, pero pues tuvimos que hacerlo a la fuerza y a las malas, y creo que el SINDET de una u otra manera pues ofreció un apoyo en ese sentido, por lo menos en conocer la plataforma Moodle, porque muchos de nosotros no la conocíamos, de pronto tener algunas herramientas y claridades acerca de cómo es la creación de estos ambientes de aprendizaje desde lo tecnológico, no sé si llamarlo desde la virtualidad, de pronto allí estoy cometiendo un error, pero también digamos que teniendo en cuenta un poco estos planes de la universidad que se dirigen un poco hacia la regionalización de ciertos programas y que digamos que por estructuras, por presupuestos no se pueden hacer de manera física. Se está convocando un poco a utilizar la virtualidad y la tecnología para hacerlo. En ese sentido, ¿cuál podría ser la función del SINDET si los han convocado un poco para eso? ¿Cuál sería el reto frente a esas nuevas apuestas de la universidad? Y bueno, ¿cómo se ven ustedes ahí como SINDET en esas apuestas de la institución? Vale, hay varios elementos que deben anteceder a esta respuesta. Y es en primera instancia, retomando la pregunta anterior de Carlos, que ha cambiado los procesos técnicos siguen siendo los mismos, los procesos pedagógicos siguen siendo los mismos, han cambiado las formas de interacción e interactividad de los sujetos. Una de las primeras actividades que nosotros hicimos al tener la plataforma Moodle 2.0 fue convertir a Moodle en un repositorio, que ya se hacía a través, por ejemplo, de los grupos de Yahoo, de los blogs del mismo Gmail, de los blogs de Hotmail, de los grupos de Hotmail. Entonces, esta condición de repositorio fue la primera etapa y es una primera etapa normal de virtualización. Si uno mira los cursos que hay en plataforma de Moodle, de muchos de los profesores de la universidad operan única y exclusivamente como repositorios. ¿Qué quiere decir esto? Que está un contenido, una presentación, un video, un texto, incluso libros completos, para que los estudiantes los descarguen y eventualmente los estudiantes envíen por allí sus trabajos.
Esa es una primera etapa, es una etapa que no tiene nada que ver con la educación virtual porque realmente funciona como un repositorio. La segunda etapa, que es una etapa de virtualización, requiere ya de una comprensión de la transposición didáctica de lo que hacemos en ambientes físico-atómicos para pasarlo a ambientes digitales electrónicos. Yo suelo decir, lo digo en un documento del ministerio del cual hago parte de los autores, en el documento de las orientaciones curriculares para el área de tecnología e informática, la virtualidad es esencialmente una representación digital electrónica de un mundo físico-atómico. O sea que el modo de modelamiento allí amputa dos sentidos por un lado, pero amplía la realidad por otro. Y en esa ampliación, los escenarios de relación de los seres humanos siguen siendo mediada por tres cosas. La actividad, el lenguaje en primera instancia, la actividad y las intenciones. Entonces, cuando el profesor piensa en una intencionalidad pedagógica para que alguien aprenda, tiene que pensar en la relación del sujeto con los medios, del sujeto con los pares, del sujeto con la actividad para generar la condición de aprendizaje. Entonces, el problema de muchos de los profesores de la universidad es un problema de dominio técnico frente a la plataforma, porque ese saber pedagógico lo tenemos. Nosotros somos la instancia nacional que tiene ese saber como riqueza. O sea, ese es nuestro gran potencial, ese es nuestro capital social e histórico. Entonces, el proceso de virtualización implica, por un lado, hacer esa transposición. Entonces, cuando tú hablas de la dificultad que tuvimos en tiempos de confinamiento, que fuimos a las plataformas, la figura del profesor no estuvo en duda, ni las acciones pedagógicas que el profesor iba a hacer. Estuvo en duda el dominio técnico y la preocupación de muchos de los maestros fue sobre el dominio técnico, cómo manejo Zoom, cómo manejo Meet, cómo manejo Teams, cómo manejo Moodle, cómo hago para subir una actividad, cómo le envío la tarea al chico, cómo manejo un grupo de WhatsApp. Y ahí el SINDET, a través de la coordinación del profesor Carlos Hernán López Ruiz, que fue nuestro primer líder en el Centro de Innovación, pues gestó una tarea muy contundente porque con un grupo muy reducido de personas, él, la ingeniera, que eran los funcionarios del centro, arrancaron a hacer, junto con otros profesores, entre ellos el profesor Carlos Rodríguez, el profesor Guillermo Bustamante, mi persona, empezamos a hacer programas de divulgación y esa necesidad le llevó a la universidad a incorporarle personal que apoyara la tarea. Y ahí se vincularon 4 funcionarios que no estaban pensados y no estaban pensados en la tarea de virtualizar los cursos de los profesores, sino en apoyar, acompañar y fortalecer la formación de los maestros para que los maestros puedan dominar lo técnico y hacer la transposición didáctica y hacer los ambientes. ¿Dónde radica el punto de quiebre o el giro en la administración del profesor Alejandro? El profesor Alejandro incorpora al Centro de Innovación una persona a quien nombró como directora, a la ingeniera Erika, y ella se puso el reto de que el Centro de Innovación era capaz de virtualizar la universidad y hacer un campus virtual. Y entonces en ese imaginario, en esta carrera de estos últimos 3 años, el Centro de Innovación ha tenido 4 funcionarios para hacer todo el proceso de virtualización. Entonces yo quiero que más o menos el público y ustedes entiendan la dinámica. En el 2024, en un periodo de 1 año, contratados a 11 meses los 4 funcionarios, se virtualizaron 11 cursos de toda la universidad. 11 cursos. Se apoyaron procesos de gestión, extensión, se apoyó y se acompañaron procesos de la SAE, pero esencialmente en el manejo de la plataforma, en la entrega de la plataforma, en la apertura de ciertos cursos, en la formación de los maestros y funcionarios de los proyectos de extensión, pero en términos de la ejecución efectiva se virtualizaron 11 cursos. Nació una maestría en química virtual, de la cual tiene 6 cursos totalmente virtualizados. Hay una especialización en educación básica en modalidad de distancia que quiere virtualizar y está virtualizando, pero la profesora Liliana Guerrero de química señalaba que el aula está siendo igual un repositorio, o sea que de los 11 cursos que se virtualizaron, 6 que tienen ellos, la sensación de la profe, que es la coordinadora de la maestría, es que son un repositorio, o sea que le falta interacción, interactividad, lo que decía de las relaciones. Entonces ese es un gran reto, un reto fuerte y a través de mi gestión quiero hacerlo, es poder cualificar al equipo docente, a los maestros en formación para la comprensión de la plataforma, para la comprensión de los procesos de virtualización, para la comprensión de una pedagogía de la educación virtual que posibilite a los maestros hacer una transposición didáctica de sus cursos, no necesariamente todo el programa, sino cursos, y que podamos de esa manera tener una oferta de microcertificaciones, cursos para la regionalización, venta de servicios, diplomados a medida,
generar una especie de menú donde un usuario de la universidad pedagógica puede decir quiero hacer mi ruta formativa y la toma a partir de la virtualidad, con cursos autogestionables o cursos con maestros dirigidos. Pues qué gran trabajo el que hace el CINDET, pues teniendo en cuenta también las posibilidades, Sobre todo, qué los reto, tiempos. Ala. Claro, y además, bueno, entendiendo también pues cuáles son las dificultades que a veces afrontamos en la universidad, que son presupuestales, pero que también son de talento humano y bueno, todo lo que hay allí tras bambalinas. Hoy estamos conversando con el director del CINDET, Carlos Merchán, quien nos había venido aclarando ciertos puntos que son absolutamente necesarios y que en el imaginario colectivo imaginamos que tocaría simplemente virtualizar, pero esto parece mucho más complejo y ahorita cuando conversábamos aquí en la mesa de trabajo, pues estábamos preguntándonos qué tan costoso es, qué tan complejo es y qué diferencias existen en los procesos de virtualización. Carlos, tú decías, mire, una cosa es la virtualización cuando arranca, después hay otro modelo, como si tuviéramos teorías y modelos no pedagógicos, pero sí de virtualización. ¿Y dónde está parada la universidad? Porque tú has dicho una cosa importantísima, y es que pareciera ser que la Universidad Pedagógica Nacional debería, por su origen y su condición de formación única en educación y en licenciaturas, debería dirigir un poco el proceso educativo nacional, incluida la virtualización e incluidos los procesos de educación a distancia. ¿Cómo estamos ahí parados y cómo está el CINDET parado ahí? En la universidad, lo decía ayer en una reunión, la universidad está más o menos, y me duele porque soy parte de la universidad desde el 92 como estudiante, 30 años atrasados en el tema de educación virtual. Por eso vuelvo y repito, si uno mira el análisis de las actividades que están montadas en Moodle, muchos son repositorios sin actividades de carácter colaborativo, sin interacción entre sujetos, incluso sin actividades ni formas de evaluación. Entonces, esa primera generación, seguimos en la primera generación, seguimos experimentando. Hay una segunda generación que tiene que ver ya con el acompañamiento de maestros, pero esta es una educación virtual de carácter masivo, en donde un profesor puede estar a cargo de 300 estudiantes. ¿Sí? Y hay una tercera generación que ya viene con procesos automatizados, centrado en el trabajo colaborativo, en el aprendizaje con el otro, en donde los grupos son reducidos y generalmente, lo decía ahorita, para un grupo más o menos de unas 30 personas hay 2 profesores por ese mismo espacio, cumpliendo como los requerimientos del escalafón docente, ¿no? Entonces está el docente titular con un auxiliar o un asistente o un asociado. Entonces eso se cumple allí en esa lógica. Y la última parte de la virtualidad son los modelos completamente automatizados, esos en donde el estudiante puede entrar, revisar un contenido, certificarse, presentar evaluación, el sistema le dice rutas de aprendizaje, se centran en la lógica de los tutores inteligentes, y sé que esto suena muy doloroso, pero es toda la teoría de Skinner puesta en escena, ¿sí? De la máquina de enseñar. Entonces, esa es la última etapa de la virtualización. Ya Telefónica, la Fundación Telefónica, el Tecnológico de Massachusetts, algunos cursos del Tecnológico de Monterrey, Liverpool, tienen cursos ya automatizados, son los open course que ofrecen permanentemente, en donde yo entro, puedo estudiar y si me interesa pago la certificación y me mandan la certificación, pero hago todo el proceso. Un ejemplo de eso, por ejemplo, en la universidad ahorita, es el curso EPA, el de Entornos Personales de Aprendizaje. Está todo automatizado, yo presento actividades, tengo interacción, subo contenidos y demás. Esa es una buena etapa, es uno de los ejemplos de la universidad. Cuando yo digo que la universidad debería estar liderando esto, es que como asesora del ministerio y gestora en términos de procesos de formación de maestros, en su base y en su cualificación permanente, la universidad debería estar dando línea al Ministerio de Educación y a las instituciones de educación superior y de básica de qué significa hacer educación virtual y cómo se hace la educación virtual. Y esa fue justamente la tarea del CINDET en tiempos de confinamiento y cuidado de la vida. Teorizamos sobre el asunto, ustedes pueden rastrear en la plataforma de YouTube del CINDET el conjunto de conferencias que se hicieron, en varias mías, precisamente hablando de la disrupción de la educación virtual, la necesidad de trabajar en torno a horarios y jornadas. Una de las recomendaciones que suelo hacerle a los profesores en estas charlas del ministerio era que, por ejemplo, en tiempos de confinamiento la gente hacía clases de 2 horas en pantalla, incluso para niños de preescolar.
En la recomendación del Ministerio de Salud y la Secretaría de Educación de Salud de Bogotá señalaban que el tiempo máximo de pantalla de un niño de 6 años debe ser 15 minutos, con descansos de más o menos 30 minutos. Esto por temas de salud, postura, interacción, distracciones y demás. Eso señalaba una temporalidad. Entonces, uno juega en los ambientes virtuales con el tema de la atención. Nuestra atención como adultos, que se ha ido reduciendo hoy en día, debería ser sostenida más o menos 45 minutos. Las investigaciones actuales en ciencia cognitiva dicen que nuestra atención como adultos, incluso la generación que no tenía formación en ambientes digitales, se ha reducido más o menos a 20 minutos. Y en las generaciones nuevas que trabajan TikTok, celulares y eso, el máximo tiempo de atención en este momento son 3 minutos, de 3 a 5 minutos. Te veo distraída, Carolina. Me pillaste. Está la atención sostenida. Entonces eso dificulta no solamente los procesos en educación virtual, sino los procesos en educación físico-atómica, presencial. Esa es una investigación que la universidad debería estar gestando y eso es lo que queremos hacer como centro de innovación, indagar esos aspectos para lanzar líneas desde el centro de innovación y decir, mire, la educación virtual se hace de esta manera, los procesos educativos en el aula cuando integran tecnologías hacen esto, las formas de evaluación a través de los medios digitales deberían ser de tal manera y poderlo soportar a través de investigaciones de los grupos de la universidad, de los trabajos de grado, de pregrado, maestrías, doctorados, de los proyectos de extensión y de las mismas iniciativas que el Instituto Pedagógico Nacional tiene. Entonces, como laboratorio experimental tenemos el escenario para indagarlo. Como saber pedagógico que poseemos en cada uno de los maestros de la universidad, en sus modalidades de planta, ocasionales, tiempo completo, cátedra, tenemos la posibilidad de lanzar línea en eso. Entonces, entonces en ese sentido, la virtualidad para nosotros debería ser una posibilidad, una potencia como universidad, pero virtualizar es costoso. Es muy costoso, que era la otra parte de la intervención tuya. Es costoso en el sentido, voy a ponerlo en términos del proceso. Un funcionario en el CINDET en este momento cuesta 5 millones de pesos, ¿sí? Para asesorar a un profesor y lo hacemos como todo lo que hacemos los seres humanos, lo hacemos secuencial. O sea, atiendo a uno, atiendo al otro, atiendo al otro, atiendo al otro. Eso significa que en el proceso de virtualización nosotros dependemos también del profe autor, que como decíamos en este momento se le reconocen hasta 4 horas de trabajo en carga, 2 pertenecientes a virtualización, 2 de producción de contenidos. Nosotros desde el CINDE estamos haciendo una propuesta de normativa en donde le reconozcan al profesor la calidad de autor y eso pueda darle una destinación, unos incentivos en varias líneas. Esto lo menciono porque es el imaginario, la utopía de Carlos Merchant y del equipo del CINDET, es que el profesor pueda tener una descarga de 20 horas durante un semestre para ser el autor de su curso. Que ese curso como creación intelectual pueda ser reconocido en el CIAR con un puntaje. Pero además que el profesor reciba un incentivo económico, como se hace con las ponencias internacionales, los artículos y demás, en el sentido de la ejecución de los cursos cuando los cursos se ofrecen como cursos de extensión. Porque a veces los cursos se toman y se pone otro profesor para hacerlo. Entonces eso pienso que es parte de la gestión de autoría, pero eso es parte del reconocimiento de la labor del profe. Seguimos en el imaginario de que el profe virtual es el mismo del ambiente presencial. Y es un imaginario completamente negativo, pues por todo lo que didácticamente también eso implica, ¿no? Yo escuchándote pensaba en que eso se puede pues prestar para muchos debates también y uno de esos es el tema de la virtualización, entre comillas, de algunas clases cuando tenemos algunos eventos afortunados o desafortunados dentro de la universidad, entre ellos los cortes de agua. Y digamos que se nos sugiere hacer clases virtuales, pero pues no hay condiciones para hacerlas justamente porque hay que hacer una transposición didáctica de lo que implica esa transformación que se hace en aula de unos contenidos, de unas dinámicas al espacio virtual y pues el tiempo no da para hacer algo que realmente tenga una
calidad pedagógica y educativa y que genere pues todas esas cosas que queremos generar en nuestros estudiantes y que seguramente las generamos en la presencialidad, ¿no? Digamos que muy personalmente yo soy amante de la pedagogía y disfruto mucho el ser maestro por lo corpóreo, por mirar al otro, por la complicidad también que se puede generar en un aula de clase, por la teatralidad que también implica uno pararse enfrente a un público, llamar su atención, desde aquello de las atenciones que tú mencionabas que contemporáneamente son más difíciles. Creo que la presencialidad como que nos da unas herramientas para poder hacerlo de una manera más impactante y compleja, pero también pues atendiendo a todo el desconocimiento que hay del uso de herramientas desde la virtualidad. Entonces, bueno, creo que se presta para muchos debates también desde el desconocimiento que muchos tenemos de esas herramientas virtuales y cómo aplicarlas para que realmente tengan un impacto educativo y podamos desarrollar lo que estamos acostumbrados a desarrollar también en las aulas de clase. Y bueno, por otro lado... Yo quería acotar ahí, claro, dos cosas importantes que acabas de mencionar. Una primera es el tema de la anunciación de clases virtuales en el momento de los cortes de agua o alguna situación que obligue a la universidad a irse a la virtualidad, como lo llaman. Y obsérvese que se hablaba de educación virtual, ahora hablamos de educación remota. En todos los comunicados sale recomendación, educación remota. Ya se sabe que hay que cuidar el lenguaje para no caer en imprecisiones. El lenguaje genera esas condiciones. Es una educación remota porque no hay una condición de educación virtual y realmente lo que se nos piden es hacer videoconferencias. Uh-huh. En ese escenario de videoconferencia, pues ahí no hay una posibilidad de... es más bien un escenario de educación mediado por TICs. Y esa es una distinción que hay que hacer y que precisamente los profesores no hemos podido comprender, porque una cosa es integrar las tecnologías de la información y la comunicación a procesos educativos, como llevar un videoin al aula o utilizar una página web dentro de una clase o hacer clase a través de Zoom, Teams o cualquiera de estas plataformas. Eso es integrar las tecnologías a esos procesos educativos y ahí esencialmente se da porque, pues, por un lado, entendemos que la relación pedagógica se media por el lenguaje, pero se desconoce la condición de cuerpo. Y el cuerpo, yo vengo en la línea de fenomenología del profe Germán aquí en el doctorado, el cuerpo es precisamente un lugar de intención y ese lugar de intención genera una condición óntico-fenomenológica en la construcción de conocimiento. Y en esa construcción de conocimiento el cuerpo es esencial y entonces ¿cómo llevamos esa experiencia corpórea a lo digital? No nos lo hemos preguntado. Por eso se supone que hacer clase virtual es ir a Teams y hacerla. Y además hacerla en 2 horas. Y además hacerla en las condiciones de nuestros chicos con precariedad en la plataforma, precariedad en la plataforma tecnológica de ellos, conectividad, que la pandemia reveló claramente. Ese por un lado. Entonces ahí hay un cuidado del lenguaje que tenemos que hacer y mi tarea desde el Centro de Innovación es poder ayudar a entender estos fenómenos y poderlos darles la enunciación correcta y comprender los alcances. Pero otra cosa que tú señalabas es el tema de las condiciones que tenemos cuando nos dicen de hoy para mañana que debemos preparar esa clase o que hoy mismo las clases deben ser de estas características. Entonces eso, si bien hay un factor decisivo, hay un profesor Zubiri de español, leí un artículo de él en 1987 que hablaba del valor de la improvisación en el aula. Si bien somos un gestor de la improvisación permanentemente, hacerlo en una clase que me implica trasladarme a la universidad, a mi casa, prender el equipo, buscar la presentación. No tenía una presentación preparada porque mi clase era un taller, era una actividad colaborativa, pensarme en el escenario de las salas en Teams, que la conectividad se le cae al chico, todo eso dificulta ya la tarea de pensarse una educación remota o mediada. Entonces esas dificultades son parte de la incomprensión de la plataforma, son parte de la incomprensión de la modalidad, porque se piensa que es exclusivamente subir contenidos y que es una tarea del sujeto en su condición de posibilidad de aprender. Entonces ahí estamos amputando, lo decíamos aquí en un programa que tenemos con el profesor Balavio, que ya no está en Colombia, amputamos la experiencia corpórea, pero también amputamos la experiencia pedagógica porque pensamos que el medio digital lo va a lograr.
Sí, es una cuestión bien compleja pensarse en ese tipo de dificultades, pero también de retos que representa para un maestro hacer ese tránsito. Yo sigo un poco parada en que yo amo la presencialidad y pues claro, tiene que ver con las necesidades también de las personas que acceden a este tipo de herramientas, a este tipo de cursos, a este tipo de formación, sus necesidades, sus tiempos, sus formas de vida. Pero bueno, también debería ponerse una alerta acerca de la calidad también de estos programas que se ofrecen tanto para las personas que pagan por acceder a ellos como la dignificación también de condiciones de las personas que están allí detrás armando todo para que pues eso pueda darse. En este momento los invito entonces a que escuchemos las noticias de actualidad en ciencia y tecnología en voz de Anderson Guarnizo y volvemos a nuestra conversación en Conciencia y Tecnología, el Ágora para la Educación. En Conciencia y Tecnología, las noticias de actualidad. Por fin sabremos si la grasa del chicharrón es buena o mala. Un medicamento que inyectado en nuestra sangre hace morir los mosquitos que nos pican. ¿Vuelve el glifosato, amigo o enemigo? Hola, bienvenidos a esta cápsula informativa de grasosa actualidad en ciencia y tecnología. A darle átomos. Un estudio gigante con más de 220,000 personas durante 33 años acaba de revelar un secreto. Adiós a la mantequilla y hola a los aceites vegetales. Quienes consumían más mantequilla tenían 15% más de riesgo de morir más jóvenes. Sí, incluso por cáncer y enfermedades cardíacas. Pero, los que preferían aceites como oliva, canola o soya redujeron su riesgo de muerte en un 16%. ¿Cuál fue la clave? Es un misterio, muy misterioso. Que cada 10 gramos de aceite vegetal al día bajaban en un 11% del riesgo de cáncer y en un 6% el de infarto. Tampoco se encontró mucha diferencia en el tipo de aceite. ¡Tomen yogur! El estudio sugiere que un cambio en los hábitos alimenticios alarga la vida. Cambiar mantequilla por margarina es fácil y ayuda a tener una vida más saludable. ¿Se imagina que su sangre contuviera un arma secreta para acabar con los mosquitos y salvar vidas? No me esperaba eso. Pues los científicos de la Liverpool School of Tropical Medicine tienen un plan que parece ciencia ficción. Usan un medicamento llamado nitisinona para convertir la sangre humana en veneno mortal para estos insectos. Y lo mejor, el fármaco ya existe para tratar enfermedades raras. Esto es verdadera ciencia. Resulta que cuando un mosquito pica a alguien que toma nitisinona, muere en 12 horas. El mosquito, no el paciente. 3 personas con este medicamento en su sangre lograron exterminar a los mosquitos que los picaron. Macoabella. ¿Y esto cómo funciona? Pues este medicamento bloquea una proteína en los insectos. Sin embargo, para los humanos es muy seguro. Aún está en fase exploratoria, pero los resultados son prometedores. Premio Nobel, Otto. Premio Nobel. El glifosato, el pesticida más usado del mundo, es tan polémico como el TikTok del Dr. Biter. Tal vez sea estúpido, pero también es tonto. La Unión Europea lo acaba de aprobar por 10 años más, pero según la ciencia, ¿es seguro o es un riesgo mortal? Vamos a introducirnos un poco en este debate más tóxico que la relación de tu ex. Hoy se rocían miles de millones de kilos al año en cultivos. Muchos agricultores lo adoran. Barato, rápido y efectivo. ¡Qué bien! Necesitamos cosechar para poder vivir. Pero, estudios recientes revelan que el glifosato podría dañar el ADN humano. ¡Qué mal! En 2019 se vio que fórmulas comerciales como el Roundup de Bayer matan células sanguíneas y causan mutaciones. Hasta la Organización Mundial de la Salud lo clasificó como probable cancerígeno en el 2015. ¡Qué bien! Agencias como la EPA de Estados Unidos dicen que no hay riesgo. ¡Uy, qué mal! ¿Y entonces por qué la discrepancia? Simple, la OMS usó solo datos públicos, mientras que las otras incluyen estudios secretos de la industria, y los agricultores están en medio. Algunos admiten, somos adictos al glifosato y no queremos escuchar que es peligroso. ¿Crees que el glifosato debe prohibirse? Si es así, ¿con qué lo reemplazamos?
Esto es todo por hoy. Desde la Universidad del Tolima, un saludo a todos los Mortis de la ciencia. Chau, chau. No rompe el ciclo, Morty, sé mejor. Enfócate en la ciencia. Analiza, escucha e imagina. En Conciencia y Tecnología, el Ágora para la Educación. Un programa de la Facultad de Ciencia y Tecnología. Conéctate todos los viernes a las 9 de la mañana y los miércoles a las 5 p.m. Volvemos a Conciencia y Tecnología del Ágora para la Educación. Le agradecemos enormemente a Anderson Guarnizo en la Universidad del Tolima por estas noticias de la actualidad en ciencia y tecnología. Como recordarán nuestros oyentes, hoy estamos hablando sobre el CINDET, sobre la innovación, sobre la tecnología, con el maestro Carlos Merchán. Hemos estado en la parte negativa. Ahora, aunque sea muy corto el tiempo que nos queda, maestro Merchán, ¿qué es lo positivo y las posibilidades que nos ofrece esto? Como universidad pedagógica tenemos una gran cosa a favor y es precisamente ese retraso que mencionaba, es nuestra gran potencia. Nuestra gran potencia porque nos da la posibilidad de aprender de otros, ver desde otro lugar el escenario. Muchos de nosotros hemos sido profesores virtuales en otras universidades, hemos sido estudiantes en modalidad virtual y tenemos un saber adquirido que nos permite poner una condición experimental allí en la discusión y esa es una gran potencia, ahí hay una riqueza. Tenemos el saber pedagógico y lo que yo invito a la comunidad de la universidad pedagógica, tanto de los maestros en formación, maestros en ejercicio como nuestros egresados, es a que precisamente nos preocupemos, como ese Heidegger, de la educación virtual en términos de cómo traslado esta experiencia corpórea, como decía Carolina, a este ambiente digital, cómo establezco la relación pedagógica con los recursos didácticos, qué tipo de modelos pedagógicos son los que funcionan allí, qué tipo de experiencias de interacción e interactividad se dan, las de interacción con el ambiente digital y de interacción con el sujeto. Y en ese sentido poder tirar línea, como lo llamaba el profesor Alejandro Álvarez, precisamente el saber que tenemos. Desde el saber que tenemos, poder generar política educativa, poder generar documentos, eventos, congresos, participación, boletines, y el Centro de Innovación quiere actuar allí como un éspora, ¿sí? Poder ser el lugar donde se centraliza esa información y se divulga a través de los medios a Secretarías de Educación, Ministerio de Educación, maestros, comunidades y redes de maestros, estudiantes, a través de nuestros proyectos de formación y de extensión. Y a partir de eso tener varias posibilidades. Hay un escenario importante y es que la plataforma otorga la condición de flexibilidad para muchos de nuestros estudiantes que tienen dificultades y abandonan y desertan porque tienen que trabajar. Entonces esta condición de flexibilización nos permitiría que los chicos puedan tener jornadas un poco menos presenciales en las instalaciones de la universidad, pero acompañadas de una educación de calidad, como decía Carolina, de calidad en los medios digitales a través de este ambiente virtual. Tener una categorización de los tipos de ambientes virtuales que podemos diseñar. Yo sé que no son los mismos los que necesita biología a los que necesita tecnología, a los que puede utilizar lenguajes. Entonces, en ese sentido, también hay que preguntarnos cuáles son las condiciones de estos para estos campos del saber, porque la mayoría del mundo piensa que hacer educación virtual es una cosa estandarizada en la lógica industrial. Esto es un proceso de estandarización y por eso hay empresas de virtualización que son muy costosas, hechas a la medida, con modelos y shells ya para generar productos de manera intensiva, granjas de producción de la virtualidad que no reflexionan sobre el saber pedagógico. Es muy importante y bueno, vamos a asumir ese reto también entre todos. Yo me comprometo a asumir un poco el reto. Bueno, muchísimas gracias a toda nuestra audiencia por acompañarnos. No me puedo despedir sin antes también agradecer al equipo que hace posible la producción de este programa, nuestro control máster Mario Enríquez, producción sonora Yolanda Barrantes y Ana Torres, en comunicaciones Laura Chávez y al director de la Pedagógica Radio Alejandro Sepúlveda. Agradecerte a ti, profesor Carlos Merchán, por compartir esto que significa el CINDET para la universidad. Agradecerte, compañero de lucha radiofónica, por un viernes más juntos. Pareces un avatar de Semana Santa. Bueno, esperemos poder ver el azul celeste bogotano en algún momento y me despido de toda nuestra audiencia con un abrazo caluroso. El azul celeste el domingo. Chao, chao. Eso es virtual.
Hasta aquí Conciencia y Tecnología. Síganos en Instagram, Twitter y Facebook como @concitecupn. Universidad Pedagógica Nacional. 70 años siendo la educadora de educadores.